¿Hacia dónde se fue Vegapunk? ¿Cuál es el origen de los poderes de Stussy? ¿Es Edward Weevil un clon de Shirohige? ¿Y cuáles son las intenciones del anciano del Gorosei? Descúbrelo ya mismo aquí. Bienvenidos a mi análisis del capítulo 1073 de One Piece, el cual se titula Miss Buckingham Stussy. Tú puedes llamarme Napo, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos con el video. En esta oportunidad, la portada del capítulo continúa con la mini historia del Yerma. En ella podemos apreciar cómo Vegapunk es premiado por un invento que tiene que ver con tanques disparando flores. Aquí hay algunos detallitos que resaltar. El primero es el simbolismo detrás del invento, y es que desde hace mucho la flor representa artísticamente, entre otras cosas, el final de la guerra. Esto tiene su origen en los años 70, cuando los hippies protestaron en contra de la guerra de Vietnam colocando flores encima de las armas. Ahora bien, entendiendo esta referencia, pasemos al invento en sí mismo, y es que son flores capaces de crecer nutriéndose de la pólvora, ganando con esto al resto de sus compañeros, quienes supongo que participaron con los inventos que habíamos visto en la portada anterior. Pero dejando de lado si realmente fue un invento mejor que el del resto, que se ponga por encima de los proyectos que tienen como fin destruir, siendo este uno que crea nutriéndose de los principales materiales empleados en los conflictos bélicos, tiene su mensaje. Tanto Oda como Vegapunk son pacifistas, pero no de estos, de los que realmente buscan la paz. Por último, mencionaré una mini teoría que se me ocurrió. Tomando en cuenta que a través de la pólvora es que Van Augur puede agredir al resto, ¿no sería este invento el recurso perfecto para neutralizarle? Curiosamente, el principal candidato a enfrentarle del conjunto protagónico emplea plantas para combatir a sus rivales, además de que su ofensiva también es inmune al invento en sí mismo. ¿Será este invento de Vegapunk el as bajo la manga que tendrá Usopp en el enfrentamiento de los Mugiwara contra los piratas de Kurohige? Yo creo que es demasiado pronto para pensar en ello, más aún cuando tenemos todo el capítulo por delante para analizar, por lo que sigamos con este. La entrega número 1073 del manga de One Piece se divide de una forma bastante complicada, puesto que dentro de ella vemos muchas cosas, por lo que en lugar de dividir este análisis por los frentes que se ven, mejor lo haré por los acontecimientos que ocurrieron. Así que no perdamos más tiempo y démosle con el primero. Tras los acontecimientos del capítulo anterior, Stussy nos sigue demostrando más habilidades al enfrentar directamente a Rob Lucci, a quien de hecho termina inhabilitando completamente luego de emplear lo que parece ser un clon de sí misma para evitar uno de sus ataques, y posteriormente agarrarlo por la espalda y morder su cuello tras neutralizarle con su pintalabios de Kairoseki. Imagina llegar a las profundidades del nuevo mundo habiendo despertado tu fruta con las intenciones de enfrentarte a un Yonkou y que te terminen derrotando con un pintalabios. Debe ser bastante humillante para Rob Lucci esta situación. Sin embargo, si nos ponemos a analizar todo lo que ocurrió, realmente Stussy tiene mucho mérito de esto, puesto que a pesar de ser probablemente más débil que cualquiera de las dos víctimas, logró derrotarlos gracias a estrategia, sus habilidades, las cuales por cierto tienen toda la pinta de ser una Swan mitológica por los poderes tan especiales, y el simple hecho de que los tomó completamente por sorpresa en todos los sentidos. Ellos no se esperaban una traición de su parte, así como seguramente tampoco las habilidades que posee. Probablemente Stussy calculó meticulosamente todo lo que haría para frenar el avance del CP0 en Egghead desde que le asignaron la misión. Esto debido a la relación previa que tuvo con Vegapunk, y es que aquí mismo también se nos confirma que llevaba más de 20 años siendo su aliada. Esto es algo que se venía construyendo desde el capítulo anterior con los diálogos de Vegapunk al principio del capítulo, en donde comentaba la visión que tenía el mundo de ella. No obstante, algo que igual me desentonó un poquito fue el hecho de que ella sea el personaje misterioso que atendió la llamada del científico en el capítulo 1071, más que nada porque en ese momento me dio la impresión de que quien atendió tenía todas las comodidades para hacerlo. No me imagino una situación en donde Rob Lucci y Kaku, agentes secretos de primera categoría, no pudieran notar que su compañera atendió una llamada mientras estaba con ellos, diciendo literalmente: "Por supuesto que lo haré, estaba esperando sus órdenes". Ok, eso admito que fue duro de escuchar. Espero que haya algo más que justifique esto. De lo contrario, seguirá siendo algo muy difícil de creer. Pero en fin, sigamos con el capítulo, que quedan varias cosas por comentar. Debido a que todos los agentes del CP0 presentes en Egghead tienen el mismo poder del mando hacia los Serafín, Stussy no pudo retirar la orden que Rob Lucci les dio de atacar Egghead, por lo que para que se detuvieran Edison y Lilith tuvieron que salir del Labo Face. Y por el amor a la berenjena cósmica, ¿qué demonios es esto? No veía un dibujo tan feo desde que dropeé el manga de Jujutsu Kaisen. En fin, Zoro y Sanji pudieron salvar a los satélites de los ataques de los Chocobukais, y estos se detuvieron luego de escuchar la orden de Edison. Recientemente se comentaba que uno de los dos satélites
involucrados en esto era el posible traidor que había desactivado el sistema de defensa hace unos capítulos. No obstante, ahora que uno de ellos arriesgó su integridad por el fin de detener el ataque y por la reacción del otro al ver que no había sido destruido en el proceso, creo que podríamos descartarlos de momento. Ahora, eso no quita que las razones por las que en su momento se les tachó con esa posibilidad sigan estando presentes, puesto que Edison era el que por momentos se separó del grupo principal supuestamente a hacer unos experimentos, y Lilith entra en ese saco por el simple hecho de que así forzaría el enfrentamiento que tanto buscaba tener desde hace rato. Pero en fin, otra cosa curiosa es que Zoro logra percibir humanidad en el Mihawk colombiano, el cual de hecho tiene el mismo tamaño que el peliverde. Como bien resaltó mi amigo Monkey D. Snakeman en su análisis del capítulo pasado, los Serafín tienen un margen de razonamiento al momento de acatar órdenes, así como también personalidades distintas entre ellos. Yo ya he mencionado en múltiples oportunidades que este arco, además de ser uno de revelaciones y replanteo de objetivos a corto plazo, también es uno en donde se nos plantea el debate de la humanidad, cuando un autómata pasa a ser un individuo. Vegapunk lo plantea con Stussy. Además, también tenemos a sus satélites, que además de ser robots, estos tienen rangos de su personalidad y un razonamiento individual desarrollado en torno a esto. No nos extrañemos que más adelante empecemos a ver a los Serafins como personajes por sí mismos, en lugar de armas inteligentes. Pero no nos enrollemos demasiado con esto y pasemos al siguiente punto, ya que ahí probablemente veremos un poco más de este tema. Salgamos brevemente de Egghead y vayamos a la isla Sphinx, puesto que ahí vamos a ver a nuestro querido Cabeza de Piña poniéndose al día con lo ocurrido en el antiguo hogar de su padre. Resulta que mientras estaba en Wano, los Marines invadieron el lugar, pero justo antes de que hicieran una masacre en el lugar llegó Weevil a salvarles. No obstante, este termina siendo capturado por Green Bull, a quien llamaron como refuerzo, y para sorpresa de nadie, Baking, quien estaba con él, no fue capturada. Seguramente se quedó valientemente observando la situación desde lejos, cuidándole la retaguardia a su hijo. Pero en fin, esta se acerca a Marco y le exige dos cosas: que recupere a su hijo y que le dé los tesoros de su padre. Es aquí donde se confirman dos cosas. La primera es que además de ser antigua miembro de Rox, también fue una especie de aprovechada de los científicos de Mats. Y la segunda, que el interés por su hijo es semejante al que tiene por el dinero. ¡Wow! No era tan mala madre como me lo imaginé. Bueno, sigue siendo muy mala madre, pero ustedes me entienden. En fin, el tema es que según el cartel de presentación, ella es una científica autoproclamada, algo que, siendo sincero, creo que difícilmente sea cierto. Esto es importante, puesto que a pesar de que no le considere una como tal, puede que entienda ciertos conceptos científicos por pertenecer a un grupo donde estaban personajes que sí lo eran. Esto haría que, por ejemplo, entendiera de fundamentos básicos que tuvieran que ver con los proyectos que sus compañeros llevaban a cabo, como por ejemplo del factor linaje, algo que le pudo ayudar más adelante para saber que tenía que obtener para hacer cosas como por ejemplo clonar a uno de sus compañeros. Puede que Baking haya obtenido los requisitos necesarios para que posteriormente Vegapunk clonara a Shirohige. De hecho, según esta misma, en uno de sus diálogos es el propio científico quien puede asegurar que Weevil es su hijo legítimo. Como bien mencioné en el punto anterior, este arco va de las cosas que hacen que alguien sea un individuo y por ende que pueda ser considerado un humano. Con Vegapunk vemos el lado bueno de esto, y con Baking el malo, ya que esta busca sacar el beneficio personal de la postura que tiene su compañero en este tema. Pero hablando de Vegapunk, pasemos al siguiente punto. Luego de que todos los problemas con el CP0 y los Serafín se solucionaran, vemos como Luffy busca a Vegapunk, quien según el propio narrador desapareció sin dejar rastro alguno. Si tuviera que apostar por lo que haya sucedido, diría que este terminó aislándose temporalmente en otro plano junto con Bonnie, con el fin de que esta última no alcanzara a tocar lo que creemos que es la conciencia de su padre, ya que este, como bien nos resaltó en el capítulo anterior, le prometió al antiguo Shichibukai evitar que Bonnie accediera a su memoria. Creo que la dimensión en la que se encuentra es algo así como el muy de... Pero claro, en este caso con alguna limitante. Como bien sabemos, el propio Vegapunk es presentado como personaje estando atorado en el gigante de hierro, y luego de que le ayudaran a salir, este se teletransportó a Labo Face. Puede que esta sea la forma en la que se movilice dentro de Egghead, acortando distancias a través de agujeros de gusano. Esto le serviría para aislar temporalmente a Bonnie al entrar junto con ella a uno, y no estaría tan roto como el Kamui de Obito, puesto que al tener como rango de acción a la isla de Egghead, le impediría estar en los sitios que
que quiera cuando le dé la gana, a diferencia del señorito de la máscara. Pero en fin, una cosa curiosa es que mientras él desapareció, otro viejo apareció. Y señoras y señores, creo que es momento de aplaudir, puesto que por fin uno de los viejos del Gorosei se dignó a mover el trasero e intentar hacer algo por su propia cuenta. Aunque esto me parece peligroso, pero no tanto para los Mugiwara ni esto, sino para la trama en sí misma, ya que al involucrarse de forma directa en la problemática, creo que se verá forzado no tan solo a hacer algo, sino también a sacar provecho de una u otra manera de esta situación, puesto que no es un secreto para nadie que la credibilidad del gobierno mundial como máximo villano de la obra ha mermado muchísimo, a medida que se nos han ido revelando cosas como por ejemplo la verdad detrás de la fruta de Luffy. El Gorosei debe obtener algún beneficio de esto sí o sí, ya sea matando a Vegapunk o haciendo algo que ponga en jaque a Luffy. De lo contrario, terminará de confirmarse lo que ya mucha gente da por hecho, que el mayor villano de la obra es un chiste. Pero bueno, por otro lado también se nos revela el nombre del viejo, el cual es Jay García Saturn o Saturno. Tal parece que así como Luffy representa el sol, las armas ancestrales y el Gorosei representarán los planetas del sistema solar. De momento creo que es muy pronto como para especular con esto, tomando en cuenta la poca información que tenemos hasta ahora, pero he de decir que me intriga muchísimo todo el tema de los planetas y qué representará cada uno. Por último, algo que no me gustó nada fue el hecho de que ahora Kizaru sea una sirvienta, no tanto porque lleva ese traje, ya que le queda divino, sino porque si por alguna razón hubiera un altercado, probablemente este terminará siendo más una niñera del viejo podrido ese antes que un combatiente de primera línea, por lo que bueno, supongo que no le veremos repartir patadas lumínicas como en Shabondi. Pero en fin, la verdad es que el capítulo me gustó mucho, e incluso mucho más que el anterior. Sin embargo, como mencioné, el tema de Kizaru Maid y Stussy agente indiscreta no me terminan de convencer, aunque algo que les tengo que comentar es que no habrá capítulo la siguiente semana. No obstante, a falta de nuestra dosis de One Piece, les ofrezco la alternativa de que se suscriban a este canal, donde tendrán contenido fresquito de One Piece todos los lunes y viernes. Por aquí te dejaré un análisis que le hice a Sanji el otro día. ¿Qué esperas? Dale una oportunidad. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.